estás? ¿Cómo te trata hoy el día? Hoy el día trata bien. Sí, Ah, qué bueno. salió el sol, aunque aquí el sol no calienta mucho, pero salió el sol. Sí, Le estábamos contando ahorita a las personas que nos están viendo que ahorita tú estás en Canadá. sí, sí. ¿Dónde exactamente? Creo que eso Eh, nunca me lo dijiste. Sí, ¿Dónde? nunca hemos Es, preguntado. sí, para que nadie me siga, en realidad es un lugar oculto. Vivo cerca de Vancouver, en una isla que se llama Isla Galiano. Es una isla que queda como a una hora de Vancouver. Mm, ok, pues creo que estamos a 6:04. Un minutito más, así de plática random, para que se Ajá. meta la gente. Si contemos cosas como que yo me acabo de comer una quesadilla. No sé qué Ay, comiste qué tú. rico, qué rico, no se vale. Odio todos los amigos que postean tacos y comida mexicana y eso sí que extraño Mm, mucho. Te puedo mandar recetas para que hagas Por unas tortillas favor. de harina Claro, norteña. pero ¿con qué ingredientes lo hago? Aquí no hay nada. Mm. Pues, Tienes mucha razón. No hay harina blanca. No, sí, sí, encontré masa y me hago unas tortillas que me quedan fatales, pero yo me hago tortillas. ¿y qué comiste hoy? ¿Qué comida canadiense fue tu menú del día de hoy? Una tostada con queso y jamón, muy rica. Va. Y un aguacate de $10. No, no, no tanto, pero No. sí, En claro, esta economía, Andrea, qué lujo. sí, no, es un poco caro, sí. Sí, pues no se da por Pero acá. Guarda bueno, la todo bien, comida. todo bien. Bueno, creo que ya siendo 6:05 damos por Inauguradas. inaugurada esta plática de café. Oye, pues fíjate, les voy a contar algo a las personas que nos están viendo. Ujú. Yo le había preguntado a Andrea sobre su cuerpo, cuándo inició como estas ganas de mover su cuerpo. Ella me dice, pero pues desde que soy bebé, todos tenemos una necesidad de mover nuestro cuerpo. Entonces Mm. me intrigó mucho, como un poquito por ahí quería plantear la pregunta, como de esa necesidad de mover el cuerpo. A mí siento que es interesante siempre saber por dónde empieza uno, pero como es una necesidad intrínseca para ti, ¿cuándo decidiste como que esa necesidad tenías que estudiarla profesionalmente o dedicarte a ello, ¿no? Como ya profesionalizar. Sí. Sí. Em, yo crecí en una familia de teatro. Mis papás eran actores, entonces yo crecí en un teatro, por lo tanto veía cuerpos moverse y transformarse todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que crecí en un ambiente que me permitió conocer desde pequeñita todo lo que era el arte y la danza y el teatro. Entonces me fue como sencillo entrarle por ahí y me metieron a clases y empecé como a enamorarme. Yo creo que sí, como te decía, todos lo tenemos todo el tiempo, ese amor por movernos, solo que cuando empezamos a tomar conciencia, algunos nos inhibimos, otros surge más, ¿no? Es como... Y nada, y empecé, mi mamá me empezó a meter a clases de baile desde chiquitita y fue como una cosa adictiva que empezó y no pude parar hasta ahora. Entonces, no sé, fue como una bola de nieve, ¿no? Que se va formando y empieza y cuando te das cuenta ya no sabes hacer otra cosa ni quieres hacer otra cosa, ¿no? Es como se vuelve como una necesidad enorme y ya no puedes salir de ahí. A ver, dijiste, ¿vivías en un teatro o tu familia hacía teatro? Ambas. Mi familia hacía teatro y yo vivía en una época cuando era chiquita tenían una carpa como una especie de circo y iban en comunidades. Entonces, siempre cuento la anécdota que se olvidaban darme de comer, entonces yo comía palomitas mucho tiempo y vivía a punta de palomitas. Y era hermoso, o sea, era un poco caótico, pero al principio, sobre todo los primeros 5 años de vida, dicen que yo andaba en una canasta por ahí en la carpa. Ya, o sea, esto es desde que naciste a tus 5 años, Ajá. vida de carpa. Y después ya tuvieron o sea, ya después tuvieron un teatro ya estable, trataron de mantener como de esto, de una carpa itinerante y luego ya se establecieron en un lugar y pues ahí hasta que muchos años y después ya financieramente no se podía mantener el teatro, entonces mi papá siguió haciendo teatro con otras compañías. Pero sí, he crecido en una familia pues así como de esas extrañas y hermosas. Y cuando, mm, no sé, es que siento que tienes una manera muy, muy particular de moverte. Bueno, por lo menos Mm, cuando veo solos tuyos o mm. cuando te iba a bailar en vivo, creo que sí fue. Sí.
¿Por qué creo. se mueve así? ¿Qué año fue? 2013, si no me equivoco. Hiciste la red del noroeste. Sí, puede ser. 2013. Allí Ujú. tuve la dicha de verte en el Entre Fronteras, bailar tú solo. Ah, ok. Ujú. El de la flor, ay, El de las florcitas, sí. y es de verdad Mm, impactante verte mover mm, de una forma que nunca había visto antes. No iba con mi formación, mm, entonces sí fue impresionante. mm, Y sí te quisiera preguntar, ¿cómo descubriste cuál era la manera en que tú te ibas a mover? O sea, ¿cómo fue ese viaje? ¿Cómo surgió esa pregunta ujú, de ahora cómo me quiero mover o quién soy ujú, un poco, ¿no? ¿Quién es Andrea Catania ok, en su cuerpo? ujú. Sí, ¿cómo me quiero mover, digamos que, o cómo me muevo? Digamos que esa pregunta todavía me la hago, ¿no? Es una pregunta que uno se la hace todo el tiempo y que va cambiando de acuerdo al contexto y a la realidad en que estés, ¿no? No es lo mismo la Andrea de hace 20 años o la Andrea del 2013, cuando era joven y podía hacer machincuetas, y la de ahora que le duelen todas las articulaciones y está más vieja, o la Andrea que ahora es mamá, o la Andrea que antes no era, la que vive en una isla o la que vive en la ciudad, ¿no? Como que todo ese cómo me muevo yo no lo veo como separado del contexto o la realidad en la que estoy. Entonces siempre esa pregunta va acompañada y me la voy haciendo de acuerdo cuando voy evolucionando y cambiando. No es lo mismo ahora estar en un país donde no entiendo todo, me muevo distinto, ¿no? Mi corporalidad es otra. Pero bueno, eso es más o menos como la pregunta que me la llevo todo el tiempo haciendo. Pero como inició, cuando me la hiciste, me quedé pensando ayer creo que fue en Alemania. Yo hice la escuela en Alemania, yo hice la Vollbahn, la escuela de Pina Bausch en Essen. Yo estuve allá 3 años. Ujú. Y cuando fui ahí, fui como a los 20 años y es una escuela maravillosa, ¿no? Aprendes un montón de códigos y, no sé, te hace el cerebro como de todo lo que descubres de la danza teatro y todo. Pero las clases son muy técnicas y mucha línea y estrictas y muy limpio todo, ¿no? Y me costó toda esa parte técnica y de línea y de precisión. Entonces me inventé un juego que era transformar todo lo que me enseñaban. Entonces todas las clases que me daban, yo me quedaba después y las destrozaba de alguna manera. Como que ¿no? Como si en lugar de hacerlo en línea lo hacía curvo, o si me decían que fuera de A a B, como yo podía ir de A, B, C, Z, D, o cómo lo hacía al revés, o si me decían que un ejercicio tenía que terminar, qué pasaba si no terminaba y yo lo unía a otro y lo transformaba, ¿no? Como que me dediqué a hacer ese juego de que todo lo que me daban, que era maravilloso, pero sentía como que necesitaba otra cosa. Entonces me puse a destrozar y a jugar con mi cuerpo, ¿no? Y me quedaba mucho haciendo eso. Y un día terminó la clase y me descubrió el director, Ujú. Lutz Foster, y me dijo que hacía tanto tiempo después de la clase. Y me animé a contarle, le mostré los ejercicios que había transformado y hecho. Se quedó súper serio, se levantó y yo dije, ya me echaron. Y, y fue como hermoso, él se quedó al lado, no dijo nada y me dijo, enséñamelo. Y él se puso a la par y lo empezó a hacer, empezó a moverse y empezó a hacerlo. Y en ese momento lo recuerdo como algo muy clave, ¿no? Como un momento de apoyo muy especial de alguien muy importante para mí, como diciendo, Vas bien. va, sígale, ¿no? Sígale. Entonces eso fue como algo que me quedó ahí y dije, ah, claro, es que yo puedo. Obviamente es importante aprender todo el lenguaje que te dan, Ujú. pero también es súper importante transformarlo y hacerlo propio, ¿no? Y eso fue bello. Entonces dije, wow, ojalá yo algún día cuando enseñe pueda hacer eso, ¿no? Porque todos lo tenemos. Es simplemente de que alguien nos dé una mano y nos apoye y nos diga, sí, sígale, sígale, va por ahí. Claro, Entonces, sí. como que ese momento fue muy clave y de ahí, bueno, ya la escuela me empezó a apoyar a nivel coreográfico y a nivel de todo, pero sí, como que de ahí empecé a jugar y a descubrir y cómo me quería mover y ahí me quedé. Qué lindo. Ay, Ujú, lloramos todos. Bueno, es que creo que Ay, todos pasamos como por un momento en la escuela en que tenemos dudas o en la ujú, formación y que a veces justo necesitamos una persona que nos diga como, claro. sí.
Vas. anímate, o sea, ya falla rápido, aprende rápido, no va a pasar nada, Mm, ¿no? Finalmente mm, estamos aquí para esto. mm, Entonces, qué lindo como que te mm. hayas encontrado con alguien así. Sí. Me pregunto, ¿de qué manera tú transmites esta sensación cuando trabajas con otras personas? O sea, porque he visto Ujú, también que cuando montas, no es que las personas que bailan tus piezas se muevan como tú, Ujú. ujú, sino ujú. hay distintos lenguajes en la escena, ¿no? Claro. Hay otra exploración. Ujú. ¿Cómo es ese puente? No sé. Sí, no, no, ahí está, ahí la dejo. Sí, digamos que hay como dos cosas, bueno, muchas, pero digamos que dos cosas como hago, que está la parte técnica, digamos que es el camino de los huesos, que es toda esta investigación de movimiento o de lenguaje que he desarrollado, que es así como un poco baboso y en el piso y líquido, bla, bla, bla. Ujú. Que digamos que eso sí es más como un taller de eso, ¿no? Como específico para profundizar en esta técnica que a mí me ha funcionado y que me gusta compartir. Pero a la hora de crear, eso no me interesa mucho, ¿no? O no decir que casi nada. Me interesa como descubrir cómo se mueve o qué universo tiene la gente que está ahí conmigo. De nada sirve que haya mucha gente moviéndose como Andrea, ¿para qué? Ya tenemos, ya, ¿no? Entonces lo interesante es descubrir cómo se mueve cada uno y lo que me interesa hacer es eso, es darle llaves a la gente para que abran esas puertas en sus cuerpos y descubran, porque es mil veces más interesante, ¿no? Ver cómo te mueves tú, a que solamente me copies a mí, pues se vuelve como vacío, sin sentido, ¿no? Sí. Estamos muy acostumbrados a copiar la forma. Pasé muchos años haciendo eso y es maravilloso, o sea, hay que aprender y copiar otras técnicas y agarrar todo eso, pero debería haber un balance, ¿no? Que también existe el tiempo para descubrir cómo me muevo yo, cómo es mi universo, qué quiero hacer con mi cuerpo. A mí una maestra también ahí en Alemania me decía, eres demasiado flexible, eres demasiado chueca, eres demasiado sucia, eres demasiado poco firme, no tienes tono muscular, un montón de cosas. Y bla, ¿no? Y yo decía, que un día hice como, plup, claro, ¿qué pasa si todo eso lo uso a mi favor? Claro. Y, le, Sí. y lo agarré, y lo agarré, y entonces lo agarré y dije, claro, soy babosa, no tengo tono muscular, soy sucia, soy todo. Esa es mi fuerza, esa es Andrea. ¿Qué pasa si ahora Andrea toma todo eso y lo transforma en algo, en mí, en algo positivo? Y yo creo que eso es maravilloso. Había un compañero también que era súper tieso, lo aniquilaban por rígido, por todo. Ese era su fuerte. Y en el momento en que él se enamorara de él y lo pudiera hacer, iba a ser un grande, ¿no? Claro. Pero nos cuesta mucho entender eso. Sí. Mm. Entonces los procesos siempre es como una exploración que haces como que los otros se vean y un poquito los validas. ¿O cómo los llevas hacia ese? Siento que es muy complejo, como Sí. después de tantos años, por ejemplo, que justo Mm. te ponen muchas correcciones, incluso Sí. hasta esta palabra correcciones que usan de pronto algunos Mm. directores, en lugar de notas o Ujú. una observación, como si siempre estuvieras mal, ¿no? Ujú. Siento que es como romper muchas barreras, incluso emocionales, como con la gente, ¿no se vuelve un proceso muy pesado? Y agregando a esto, no sé si es Ujú. más difícil con estudiantes o con los que están ya con más tiempo afuera de la escuela, bailarines Ujú. profesionales. Mm, es distinto por el contexto, ¿no? Cuando estás en la universidad, digamos, cuando monté en la universidad y en el DF, pues está la presión de la escuela, ¿no? Está la presión del título, de la graduación, están las voces de los maestros que te dicen, eres malo, eres gordo, eres feo, ¿no? Ese todavía esa bulla externa está más presente. Cuando ya están en el campo profesional, esas voces están un poquito más diluidas, ¿no? No están tan frescas. Entonces creo que esa podría ser la diferencia, pero ya me olvidé qué iba a decir. ¿Cómo, cómo es el ¿Cómo? proceso de justo decirle a alguien, oye, toma, Mm, lo único que voy a hacer es un espejo y te voy a decir, muévete como mm. quieras, ¿no? Quiero verte, Sí, quiero más que conocerte. muévete como quieras, que digamos, como partiría o como parto, es con preguntas o crear universos o ver cuáles son, ¿verdad? No enfocarse, no me enfoco tanto en cómo me muevo o qué voy a hacer, sino más bien qué voy a decir y ya la consecuencia de cómo, de si me muevo
en un flip-flop, me quedo tieso solo moviendo dedos, va a ser una consecuencia de lo que quiero decir. Entonces es más bien como enfocarse desde acá, desde la esencia, más de la forma. Entonces la forma al final da igual, puede ser que sea bellísimo haciendo fuetes y granjetes en el aire, si viene de algún lado, ¿no? Entonces más bien hay que buscar como la fuente más que la forma. Claro. Pues Mm. siento que es un proceso de mucho acompañamiento, como con las Sí, personas con Sí. las que trabajas. sí, es tirarse a lo humano, ¿no? Es conectarse a la parte humana, a todo, porque si no, ¿para qué, no? Si no, ¿para qué hacemos ¿Sabes esto? eso? ¿No? No. Em, bueno, bueno, sí, sobre Sí. el trabajo de Vladimir, ¿tú ¿Cómo lo se viste? llamaba? ¿Cómo se llama ese dueto que hiciste con Vladimir en 2016 en el camping San Luis Potosí? Ajá. Que No sé solo si tiene recuerdo. nombre. Yo Ay, creo que no tiene nombre. Se llama dueto imaginario, creo. No sé, no sé si tiene nombre. Bueno, no sé si Marlene nos puede ayudar a poner un poco en contexto de la pieza, ¿cómo fue? Ujú. éramos mucha gente viéndolo. No voy a empezar por ahí. Y nos Era desilusionamos todos. Vladimir Rodríguez y Andrea Catania. Si no me equivoco, tú estabas del lado izquierdo público y Vladimir derecho. No ¿Te me acuerdas más acuerdo, que no yo? me acuerdo. El punto es que comenzaban con como unos pasillos de luz Ujú. rectangulares y se iban moviendo Ajá. frontales. Y se iban acercando después, ya no me acuerdo. Pero bueno, Ok, la muy bien. particularidad que estábamos hablando con Andrea ayer de esta pieza es que ella y Vladimir la hicieron a distancia totalmente. Por Ujú. Skype, O creo. sea, jamás se vieron hasta el día que la estrena. O sea, sí se conocían, ¿verdad? Pero Sí, no sí, se vieron yo para lo vi bailar ensayarla en el camping. Ujú. y nada. O sea, nos encontramos en el camping y compartimos el escenario. Él hacía su solo y yo hacía mi solo. Y ahí fue como que nos conocimos. Y claro, cuando lo vi bailar dije, wow, ¿qué es esta energía? ¿Qué es este animal monstruo? ¿Qué pasa si yo me paro al lado de él, no? Entonces pasó un tiempo y él fue a Costa Rica a dar un taller y lo invité a un café y le digo, yo tengo una idea, ¿qué te parece si hacemos un dúo a la distancia? Primero me miró así como extraño, ¿tú qué te crees? Y yo, ¿y tú qué? ¿Yo qué? Y entonces dijo que sí y nada, y nos empezamos a mandar videos, ideas, textos, empezamos a crear el concepto y tiqui, 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 tiqui. Y la idea era nunca encontrarse hasta el día de la función. Entonces, por dicha existe gente muy que cree en nosotros y muy loca, como Jaciel, que él maravillosamente creyó en nosotros y nos dije, venga, par de locos, démosle, viaje. Entonces lo programó ahí en el camping, cosa que no lo hace todo el mundo, ¿no? Programar algo que no existe. Y lo programó y bueno, y la idea, nos vimos ahí, pero eso, lo que decías, la idea era no unirse nunca en un estudio, no tener contacto físico hasta el día del estreno. Ujú. Entonces, él hizo el plano de luces, yo no tenía idea cómo iba a ser el ensayo general, lo hizo él, yo no podía entrar al ensayo general, entonces marcaba. Y no era una impro, era una coreografía con músicas, con escenas, ¿sabes? No, porque una cosa es hacer un jam, Ujú. pero no era, según nosotros, era toda una cosa así estructurada. Y nada, y el día de la función fue la primera vez que lo tenía al lado mío bailando y esa experiencia fue hermosa, era mucha energía, casi nos matamos de tanta energía. ¿Y cómo fue, o sea, trabajar a distancia? También como ahorita creo muchas Mm, personas estamos trabajando a distancia, estamos mm. trabajando sin los cuerpos, ¿no? Sin como esta cosa de poder tocar, Mm, sentir, Ujú. oler, luego son muchos mm, estímulos que uno mm, usa, creo que cuando crea el mm. cuerpo, con los cuerpos, con los otros. Cómo es esa experiencia? O sea, qué preguntas te hiciste o qué pasó Sí. durante Ujú, el proceso? ¿Algún germen? ¿Cómo ujú. comenzaron? Creo que éramos visionarios, ¿no? Como que nos adelantamos. El otro día le escribí a Vladimir, mira, éramos visionarios, ¿eh? Nos 4 años adelantamos seguidos. al futuro. Sí, esa ausencia de cuerpo que en la que hablas es dura, ¿no? Se vuelve angustiante. Entonces, al principio empiezas emocionado, ¿no? Como un poco ahora acá, cuando uno ve la pandemia, ¿no? Todo el mundo, ay, qué lindo, me firmó en la casa, ay, qué bonito, y estoy, sí, te mando un video y hacemos... Y todo suena como muy novedoso y muy lindo hasta que empieza a pasar el tiempo y te empiezas a hartar
porque te hace falta, ¿no? Te hace falta el olor, te hace falta el cuerpo, te hace falta la inspiración, la sensación, la energía. Entonces al final empieza a ser no tan bello, ¿no? Como me imagino que ahora estamos todos en la pandemia, ¿no? Ya empiezan a disminuir los videos de Facebook, ya empieza todo a como, ¿ahora qué mierda hacemos, no? Entonces, nada, yo pienso que el imaginario se empieza a volar más, empiezas como a desarrollar otras armas, sí, digamos que armas o otras feelings que no usas antes, ¿no? Yo trabajo mucho con la intuición, como sentir la energía del otro para ver de ahí de dónde me agarro. Al no existir eso, tienes que tirarte un poco más a tener más plan A, plan B, plan C, como más conceptos, más textos, más diálogos escritos, no sé, como que empiezas a utilizar otras cosas que no utilizarías porque tienes el cuerpo ahí. Ujú, Entonces, como que digamos que por ahí, claro, fue hace muchos años, ¿verdad? Después hice otro proceso que fue con los chicos de Engrama, ujú. de Morelos, Morelia, ajá, Morelos, me parece. Morelos, ajá. No me creas nada, no me creas nada. No, sí, 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 con los chicos de ahí hicimos un proceso, también iniciamos mucho a la distancia y yo tenía una cámara, yo estaba en una computadora en Skype y veía el ensayo y gritaba como loca, se oía 3 minutos después y ya nadie me hacía caso, pero fue un proceso súper interesante también. Y después ya fui allá y terminé la coreografía, pero arrancamos desde lo lejos, digamos. Ya. ¿Y Es complejo, pero es posible. cómo es esta sensación de, no sé, yo soy bien toquetón cuando estoy trabajando? ¿Cómo, y esta sensación de querer tocar para dar una nota o para decir un Mm, comentario, te pasa mm. cómo era? Con los chavos de la universidad. ¿Qué? Con los chavos con los que trabajaste, no con Vladimir, que ahí se ve Ajá. como una especie de ojo de que tengo que decir algo. Sí, no, es difícil, es tratar de, ¿qué puedo decir? A ver, para tratar de recordar. Hay una cosa, siempre pienso en como tomar la parte que es débil y hacer la fortaleza, ¿no? Lo que te decía siempre. Ese es como que siempre trato de recordar eso. Entonces, si mi indicación llega tarde, utilizo eso a favor. Entonces digo, ah, bueno, entonces los dejo o utilizo la sensación del video cortada, entonces allí podemos cortar. O cuando se va la transición es porque ahí va a haber un quiebre, un negro. ¿Cómo utilizar todos esos elementos que son mal y hacerlos, transformarlo y decir, ¿qué pasa si esto me está diciendo algo? La impotencia de no poder decirle, la impotencia de no poder tocarte, todo eso va a ser generador de ideas Claro, en Ujú. lugar de serlo como un obstáculo y verlo como algo malo. sí, Eso como que pienso, sí, mucho. estás, bueno, no sé, siento que a pesar de esto, ¿no? De que no está el cuerpo, estas nuevas como experiencias que generan, Ujú, también activan otro tipo de dinámicas, como lo que dices, es que ujú, se está trabando, como también yo aprovecho estas cosas. Yo siento que es Apropiarse. siempre estar abierto, ¿no? ujú, Como apropiarse de cualquier situación. Y como dices, ahorita ya soy mamá, ahorita vivo en una ujú, isla. ¿Quién es Andrea Catán en este momento? Ahorita en este ujú, momento solo somos este pedacito, ¿no? Sí. En esta interacción. ¿Cómo sí, aprovechamos esto y hacemos como lo ujú, mejor de ello? Me encanta. ujú, Eh, Ayer tú nos decías que cuando te preguntábamos sobre tus procesos en casa con tus cajas, ujú, ajá, comentabas que tú llevabas este proceso de aislamiento desde hace 2 años al irte a la isla en Canadá. ujú. Eh, ¿Algo que nos puedas decir del futuro? Qué ¿Qué más va a guapa. empezar a pasar en 2 años? Sí, como aquí me falta el gurú, aquí me decís, queridos compañeros, vais. Sí, pues sí, como te decía, yo hace 2 años, pues como familia elegimos como medio aislarnos o exiliarnos, o no sé cómo se llama, aislarnos un poco, ¿no? Del rush de vida de hacer y de estar en el medio del arte. Y nos vinimos acá a esta isla
Y igual he seguido haciendo trabajos y viajando y todo, pero de alguna manera con un poco más de espacio, un poco más de tiempo, que era algo como que tenía hambre de tiempo, porque muchas veces por situaciones económicas, por egos, por necesidad, por lo que sea, uno corre y corre y corre y corre. De repente parar un poco y observar hacia dónde quiero seguir o cómo quiero seguir fue súper duro y súper hermoso y súper complejo, ¿no? Entonces, nada, como que te haces observas más porque tienes más tiempo, como no estás corriendo todo el tiempo, tienes tiempo de ver y de observar, que supongo que es lo que nos está pasando a muchos ahora. Hay tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, veo Facebook, leo un libro, veo una peli, peleo con el gato y luego, y otra vez veo Facebook, y otra vez peleo, ¿verdad? Y veo y estudio y Y hago apenas son las proyectos. 12. Sí. Claro, Las claro. Y mañanas. son la 1 y maldita sea, faltan 6 horas, ¿no? Todavía hay cosas que no Entonces, caliente. sí, y hay una cosa muy hermosa con eso, ¿no? Con el aburrirnos, que es una cosa que también yo leo mucho, que es con los niños, ¿no? Que no los dejamos aburrirse. Y yo creo que todos tenemos miedo de aburrirnos. Pero es tan importante el aburrirse porque de ahí empiezan las ideas, ¿no? Pero tenés que llegar a un estado donde estás cansado, aburrido, para volver a empezar a generar cosas. Si no, todo el tiempo es bombardeo, 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 bombardeo. Entonces no hay tiempo a los niños les pasa mucho eso, ¿no? Los dejas, está aburrido, está aburrido, está aburrido. Después de un rato de que yo la veo que ya no sabe qué hacer, empieza a inventar y empieza a bailar sola, ¿sabes? Porque ya no tiene esas cosas externas. Tiene que empezar a buscar en sí, en ella. Entonces como que me volví a perder. Pero irá por ahí la cosa. Como que es importante aburrirnos, parar, mirar y no correr tanto. Claro, no era necesario que viniera una pandemia y nos fuéramos todos al carajos para que todo el mundo parara. Aunque te Pero cobran bueno, solo. no ¿Qué? era mi deseo, Marlene, no era mi deseo. Yo no sé, yo no sé. Oye, ¿y qué has trabajado? ¿Cómo ha cambiado como tu práctica creativa? Digo, un poco nos dices como a partir del aburrimiento generas otras, ¿no? Inventas cosas, inventas mundos, te imaginas lo que quieras. ¿Y cómo esto ha afectado al cuerpo de Andrea, como a la manera de crear de Andrea? ¿Ha pasado algo por ahí? Sí, claro, porque bueno, he trabajado sola mucho tiempo, llevo varios unipersonales, pero era una cuestión que yo elegí, ¿no? Yo elegía y quería trabajar sola, pero de alguna manera el estar acá ya no era tanto una elección, de repente yo quería buscar cuerpos y no hay acá, o sea, doy clases y he trabajado y he puesto a bailar a toda la isla entera, pero es Coreografía distinto, de ¿no? isla. No hay bailarines profesionales, es distinto, es otros lenguajes que son bellos y he aprendido muchísimo. Pero sí, por ejemplo, ahora me hace mucha falta, ¿no? Entonces empiezo a utilizar eso también a mi favor. Pongo lo que te contaba ayer, ¿no? Estaba en creación de un solo, de una mujer aislada con computadoras, con personajes que bailaban en las computadoras y en los teléfonos, pero ya esa idea se fue al carajo porque ahora es lo que está todo el mundo viviendo, entonces ahora tengo que transformarla. Pero sí, como nada, ver mucho, observar mucho, Mm. eso. ¿Y eres de las personas que hablan mucho con sus seres queridos vía videollamadas y estas cosas o no realmente? No, como ves, es la primera vez que estoy en Instagram, como ves la parte así. No, no, no mucho. Mantengo relación con mamá y algunos amigos, pero no meto mucho Zoom y Face y esas cosas así como que me producen más soledad, ¿Por qué? no Si quieres sé. decirnos. No, sí, sí, claro, claro, pero me produce este tipo de cosas, me da la sensación de más soledad que si estoy sola. Órale. Sí, como que la sensación de no contacto, de verlos ahí en no sé, me recuerda que estoy acá y ustedes allá, no sé. Mándame A tu veces es, código postal y tu dirección, te voy a mandar algo al final. Oye, ¿y te pasa lo mismo con las llamadas de pura voz, así por teléfono? ¿O no? sí, sí, ¿También? también, sí, Yo hubiera sí. pensado que no, porque ya está en el RAM, que la llamada es nada más oído y ya, así. Sí, no, sí, sí, pero como soy tan inquieta me aburro rápido y las conversaciones suelo hacerlas cortas porque ya no, no sé. Pero sí. Claro, claro.
Y me voy a regresar un poquito, porque aún tenemos tiempo para hablar de Sí, sí, muchas sí. cosas. Ya se me quitó la pena, así que Muy bien. Yay. Ahora sí vienen las ahora buenas. sí, ahora no la sacan de Instagram todo el día. Oye, Ay. hace poco tuvimos, hace 2 semanas tuvimos una charla aquí en Matryoshka con Lili y ella nos contaba que, bueno, nos compartió como algunos como consejos para las personas que quieren estudiar fuera. O sea, y como ella, porque siento, ella se fue a estudiar algo de investigación escénica a Argentina, pero Ujú. creo que a veces como en danza, mm, no sé, me gustaría, si quisieras compartir como algo, si alguien de aquí quisiera irse a estudiar fuera, que se dedicara a la danza, ¿cómo le podrías dar algún consejo? ¿Qué le dirías? Sí, vete y te va a servir. Uy. Tan, tan, tan. Em, Depende tanto de cada contexto y de cada realidad de cada persona, ¿no? Yo tuve esa necesidad, yo sentí que a mí se me acabó, no sé, como que se me acabó, no es que no se dice se acabó, se me agotó un poco como lo que tenía a mi alcance y Ujú. necesitaba más. Entonces, si una persona tiene esa necesidad, porque no es que hay que hacerlo, ¿no? Yo no creo de que si te vas a Europa o te vas a Estados Unidos, donde te vayas, eso te va a hacer mejor bailarín y bla, bla. Eso obviamente que no es verdad. Pero si hay esa necesidad de conocer y de, ahí hay esa hambre por aprender en otros lugares, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que seguir esa voz que uno tiene y darle con todo y no tener miedo. Se la pasa mal, por lo general, es duro, más solo que te vayas con una super beca y todo sea perfecto, pero no, se pasa difícil, digo, haces trabajos que no necesariamente son maravillosos, estás solo, idiomas, digo, es una cosa compleja, pero no me arrepiento de nada, digo, creo que todo eso te da fuerza y conocimiento, más que la técnica o la compañía con la que bailes, ¿no? Es el hecho de estar en otro contexto, con otra gente, con otra cultura, ya eso es más escuela que cualquier clase, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es muy importante. Mm. A veces creo que no solamente, a mí me tomó tiempo pensar en eso, como estamos acostumbrados, ¿no? De que hacer clase, clase, clase y entrenar, y entonces ahora que no tenemos esto, pandemia, entonces tenemos que hacer más ballet y tenemos que hacer, no, una cuestión muy física, el cuerpo es muy, muy importante y sobre todo nosotros los bailarines, ¿no? Es como muy aferrados a eso. Entonces, creo que es que en las escuelas no se nos enseña otra cosa, ¿no? Se nos da mucho énfasis a eso y está muy bien, pero ¿cómo poder ir entendiendo? Yo a veces le digo cuando doy clases, ¿no? De que ver una película ver cine o leer, leer, escribir textos es igual que una pinche clase de ballet o es igual que una clase de contemporáneo, ¿no? ¿Cómo darle ese valor que también hay que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso también me parece importante, no solamente irse afuera a estudiar, sino cambiar como esa manera, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está que puedo agarrar? Aquí no hay ningún bailarín, bueno, están los leñadores, está la gente que trabaja en el ferry, cómo se mueven esos cuerpos, ¿no? Y he aprendido quizá más o igual que si hubiera estado rodeada de todos los de Europa, bailarines maravillosos, ¿no? Entonces es como verlo desde otro lado. Ujú. ¿Y no has querido hacer algo con las personas de la isla? Tan, 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 Ujú. tan. Sí, Coreografía sí, colectiva. hay una cosa también que ha sido súper interesante acá porque hay otra corporalidad totalmente, ya cultural, ¿no? La gente no se saluda de beso, la gente abraza poco. Entonces ya empiezas ahí en otro lenguaje. Claro, yo hice un taller de señoras de tercera edad y a la segunda clase no vino nadie, lo arruiné todo. Yo las puse a tocar, las puse a mirarse y a la mierda la clase, ¿no? Pero ese es mi error, ¿no? Es mi error, porque vengo con una cosa y yo dije, doy por un hecho, doy por sentado que tenemos esta cercanía, esta confianza rápido, este calor, ¿no? Y es otra manera. No significa que no la tengan, es que la tienen de otro lado. Fue mi culpa, mi falta de sensibilidad, saber que, ¿no? Claro. Sí, entonces intenté por ahí, entonces me tiré más, como perdí todos los alumnos, las señoras, me,
me tiré más a trabajar con los niños y he trabajado aquí mucho con los niños. Qué Con los lindo. ¿Qué estás niños sí es haciendo? más... ¿Qué? ¿Qué están haciendo con los niños? ¿Qué estás Di haciendo? clases, di clases, estaba dando clases en la escuela acá, hay una escuelita acá, entonces di clases con los... Y mantuve un taller largo con gente de acá también, algunas 4 o 5 señoras que sí siguieron, Ay, pero las, sí, las pero sí, latinas es están difícil. relegadas en la isla. Oye, esos niños que tuviste van a ser súper distintos cuando Mm, crezcan. Espero. mm, espero. Sí. Oye, y la isla, no, no la isla, perdón, perdón, perdón. Vivir allí, aislada, en Canadá, con gente tan, no tan fría ni tan distante, pero que marca su espacio, o cuida su espacio. Además de la edad y la experiencia, y replantear y repensar, ¿te ha afectado a tu manera de hacer y de moverte, de ver tu cuerpo? Sí, supongo que sí, claro que sí. También el no tener un espacio donde bailar, ¿no? Tengo una sala donde puse unas cartones, porque el cartón resbala más, entonces ya es distinto, o sí, extraño cuerpos y sí, 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 claro, supongo que ha cambiado mucho, sí. Pero igual siempre he viajado, cada vez que siento que falta mucho, pues venía un viaje a México, un viaje a Costa Rica, un viaje a Chile, y entonces como que me nutría, y volvía otra vez aquí a La Paz de acá, y sí. Igual vienen momentos de cambio, igual creo que me voy dentro de un tiempo de acá, es probable, o sea, vienen momentos de transición y de cosas, pero ha sido un proceso hermoso, hermoso, maravilloso. Sí, y Sí. bueno, se me hace importante como mencionar que a pesar de que vienen procesos de cambio, Mm, hay que acompañarlos más. O sea, sí. en la distancia, de cuerpo, Mm, de lo que sea, pero buscar maneras de acompañarnos ujú. para, pues que los momentos de cambio siempre son duros, pero por lo menos que Sí. se sientan un poco más amorosos. Ujú, ujú. Sí, es verdad. ¿Puedo, Y, perdón, puedo preguntar algo? Ujú, por tiempo creo que... Sí, vas. Eh, Bueno, como ya para un poco finalizar y ahorita poder abrir a las personas que nos están viendo, vayan preparando si le quieren preguntar algo. Andrea, Algo personal. algo personal, como que comió una tostada. ¿O qué desayuno? No sabemos qué desayuno. Pan con Este, pensando tanto como en personas que ahorita están estudiando, como bailarines, como personas que están interesadas en el cuerpo, ¿no? Y que están como ujú. buscando esta manera de moverse o de percibirse, percibir su cuerpo en la escena, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿qué herramientas les pudieras compartir para esa búsqueda, como de lenguaje personal, ándale. que luego es como muy difícil? Porque siento que yo también, en mi caso, me lo he preguntado mucho de escuelas que vengo, ¿no? Cuando termino un ciclo de un proceso de formación, siempre es como volver a encontrar un cuerpo. Ujú, Y creo que es ujú, un momento complejo, muy, muy complejo. ujú, ujú. Sí, creo que más bien cuando haces esa pregunta de cómo me muevo, cuál es mi lenguaje, creo que el consejo, lo que yo diría es no hacerse esa pregunta, sino más bien preguntarse por qué me muevo, para qué me muevo, o qué quiero decir cuando me muevo, ¿no? Es volver a lo que te dije antes, ¿no? Volver como, no verlo desde acá, sino verlo como desde acá. Porque si yo busco cómo me voy a mover distinto y cuánta articulación muevo, o cuánta machincueta hago, o cómo me muevo, estoy viéndolo desde el lado de la forma, ¿no? Desde el lado estético, que no está mal, es muy bonito también. Pero si me voy a buscar más como a la raíz, ¿para qué me estoy moviendo? ¿O qué necesidad tengo? ¿O qué quiero decir? Y no pensar tanto en el cómo me veo. Es muy difícil, es muy difícil. No sé si es la madurez de los 40, que ya soy vieja y ya no importa tanto esto, pero cómo enfocarse en lo otro. Es que importa tan poco. Y al final uno va a ver un espectáculo y dice, wow, me conecté con lo sencillo, con esta energía, y no con la piernita, ni con lo linda que se veía, ni con las piruetas que hace. Entonces es como buscarle por otro lado, pero es difícil si no se nos enseña y si no se nos acompaña por ahí. Ujú. Pero ese es lo que yo diría, es como buscar más ese que pensar en lo otro. Otro va a venir igual.
Y yo siento que lo que dices, ¿no? De también ver como clases, esto, si vi una película, si incluso hasta tuve una charla con una amiga y se me hizo súper relevante. Siento que esos pequeños detalles te van diciendo también mucho de qué quieres, ¿no? ¿Qué Mm, necesitas? Como ponerle mm, atención a esas cosas en la vida a mí me dan mucha claridad o me hacen mm. sentir acompañado, incluso aunque sea una película, aunque sea Claro, como que me entiendo de otras maneras. Y me gusta mucho. mm, por supuesto. ¿Quieres decir algo? No, Pues No, ya no. ya ya no. no, ya no No, Ya quiero. no, sí, ya no bueno, me cae bien. si puedo preguntar, voy a preguntar. Sí, Y vas. tiene que ver con esta pregunta sobre por qué me muevo así o por qué quiero o por qué digo lo que digo. La Mm, pregunta es, mm, ¿cómo llegaste a tu lenguaje del taller? Yo tomé tu taller de la ujú, articulación, no me acuerdo qué, cómo se llama, ujú. pero ¿cómo definiste, decidiste que era eso lo que querías compartir si no te gusta dirigir el movimiento para la escena, pero sí para una posibilidad de entrenamiento? Ujú, ujú. Por Sí, qué ese ujú. match? Sí, creo que fue cuando yo descubrí esa técnica con el maestro Juan Cruz. Yo te había contado, ¿no? Que descubrí con este maestro y fue como una sensación en el cuerpo cuando encuentras casa, Mm, ¿no? Yo encontré en el piso como mi casa o encontré en esa técnica release y suave, encontré como dije, ah, mira, esto es casa. Mi cuerpo encontró casa, ¿no? Después de haber hecho tanta técnica alemana y contemporáneo y todas esas cosas, encontré como ese lugar de reposo, de casa. Y empecé a encontrar como una asociación de lo que enseñaba a nivel técnico, que tiene mucho de los principios de lo que quiero compartir, ¿no? Que es la flexibilidad, la no tensión mental, el bloque, las articulaciones flojas, que puede ser la mente floja, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que se conectan y ayudan para que después puedas entrar en el proceso creativo. Entonces, como que no lo veo tan aislado. Muchos principios de la continuidad, la fluidez, ¿no? La apertura, el que una cosa va dedicada a la otra. Esta conversación va a tener una consecuencia después en otra cosa, ¿no? Como placa, 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 placa. Entonces, como que por ahí va la cosa. Ujú. gracias por compartirnos. Pero ahora, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, Creo que es el momento. mandarnos un abrazo a todos, lo Eso que estaría quieran, bonito. es el momento, los leemos. Eso estaría bonito. Sí. Hace falta en los abrazos, ¿no? Hacen Sí. falta, sí, la verdad, sí. Aquí Hagamos yo un tengo. trueque. Te cambio un abrazo por un solo. Muy bien. Sí, eso que habíamos hablado, ¿no? Ayer, como que esas son las nuevas opciones, ¿no? Que vienen, el trabajar a nivel de trueques o a nivel de colaboraciones cada vez más fuerte, ya no podemos sino trabajar de otra manera. Tenemos que, Sí. a veces ahí hay un abrazo, abrazo muy Sí, bien. nos mandaron un abrazo a todos. Hola, gracias. A nadie le pregunta, no se chiven, Sí, bebés. no les están viendo la cara, no se preocupen. Harto abrazo, abrazo para todos y todas. Abrazo gigante para allá. No, si no, no hay preguntas. Solo es que todo está muy claro. Es que todo quedó clarísimo. Mañana el examen. Sí. Pues sí, sí, un poquito como compartiendo lo que dices. También, si nadie tiene preguntas, es No, como que no. tallercín de proceso Tú creativo. pediste abrazos ahora sí. ¿Algún consejo para trabajar a distancia? Eh, mira, por aquí Sí, había sí, algo. algún consejo para trabajar a distancia. Ujú. ¿Dónde fue? Sueño Aquí con que está. abras un tallercín de proceso creativo. Ah, Andrea, sueño con que Eso es abras un súper tallercín de interesante. Nunca más proceso quiero ir creativo. a Instagram. Es Mili muy Jiménez. interesante. Ay, Mili Jiménez, sueño con que abras un tallercín de proceso creativo. Y Ashley. Ashley, ¿algún consejo para trabajar a distancia? Un abrazo muy grande a todos y todas. ¿Algún consejo para trabajar a distancia? Nada, arranquen, empezar, empezar, empezar. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Escribir mucho. ¿Me están poniendo atención o están leyendo? Sí, te voy a preguntar. Las dos.
sea, me están poniendo eso. Es decir, un ojo abajo y el otro a tu. Tenemos dos. Los veo un poco viscos a los dos. Continúa. Pero te escuchamos. No estoy aquí leyendo. Mira, el consejo, no sé cómo escribir mucho. Es algo que los bailarines no solemos hacer, ¿verdad? Entonces yo diría que es algo que yo hago ahora mucho, porque no tengo cuerpos y por todo lo que está pasando. Es como que utilizo más el imaginario y me empiezo a imaginar como las coreografías o los textos en papel y eso cobra otra manera, que por lo general no la hacemos. Entonces creo que eso es un rico ejercicio que no solemos hacer y que no me están poniendo atención, ya los vi. Sí, Marlene, por eso somos dos, Y para de ya hecho, checar las preguntas. a partir de lo que dices, te quiero decir, me encantaría ver tu bitácora. Algún día publicaré un libro cuando sea vieja. Espérate que sea más vieja. Bueno, ¿y las regalías? ¿En qué momento? Ay, ya me acordé, hablando de la distancia, ¿te acuerdas que tenía lo de Jaciel, que ahora estamos Claro, claro. para este domingo 31? Es también uno de estos experimentos un poco de compartir videos durante este proceso tan extraño y difícil en el que vivimos. Hemos creado pequeñas historias y las vamos a compartir el domingo 31 de mayo a la 1 a través del Teatro Polivalente, entonces ahí para que también nos acompañen. Te veremos, Sí. te acompañaremos en la distancia. Cintia Dueñas dice, ¿por qué se fue Andrea a vivir a esta isla? ¿Por qué me fui? Hay varias razones. Una es porque toda la familia de mi marido vive en Canadá. No es que elegí la isla como la loca, digo Canadá como la loca, sino porque toda la familia de mi marido vive en Vancouver. Entonces queríamos estar de alguna manera cerca, pero no tan cerca de la familia. Y tuvimos nada, ganas de experimentar y de probar lo que es estar en un bosque. Y por dicha alquilamos todo y vendimos carro y vendimos todo en Costa Rica y decidimos hacer esta aventura para que, no sé para qué, pero la hicimos. Y es bella. Muy padre aventura, bosquecito. Voy a leer un mensajito que está aquí al final que dice Nati. Sí fue estresante el taller creativo, en camping y más los que estábamos con Luciana y contigo. No vuelvo a hacer eso. Pero la neta, el proceso fue muy bello. ¿Y ¿Qué hiciste en ese proceso? Sí, son esas aventuras locas que uno se arriesga y que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Que son procesos muy cortos, con mucha presión de tiempo y experimentas como un taller creativo y al final hay una pequeña muestra. Entonces, nada, es maravilloso porque sacas una adrenalina y vas a tomar, aprendes a elegir cuál es la esencia en el momento, a veces te equivocas, a veces no, pero, pero sí, es como dice Nati, es muy estresante y mucha presión. No sé si es lo ideal, pero es una manera y también está rica de explorarla. Algo que estoy haciendo y que me gustaría más adelante plantear, que lo iba a hacer con la Universidad de Mazatlán, ahora que iba con la escuela, iba a ir a montar allá, pero se canceló todo por esto que pasó ahora. Es iniciar el proceso, es iniciar los procesos a distancia, ¿no? Cuando a veces te invitan a montar, igual en el CEPRODAC o así cuando fui, es como iniciar todo un momento antes de diálogo, de conocer de humanos a través, por lo menos de chat o de diálogos o de preguntas o textos, para no llegar a cero, sino ya llegas con un terreno más fértil y puedes arrancar de ahí. Entonces todo ese proceso anterior es muy importante y es lo que trato de hacer cuando me invitan a montar a algún lado, para que no llegar y me dé el infarto de la carrera, pero igual me da. Igual, sucede. Igual pasa, pero por lo menos ya los conozco y les tengo más confianza y sé quiénes son. Yo aquí leí otra pregunta. Tiffany dice, ¿alguna recomendación en estos días donde la motivación de uno mismo puede estar por los suelos? Sí, sí, me ha pasado mucho. Es otra vez pensar en que no lo único es bailar, ¿no? A mí me agarró una angustia un mes que no podía, ¿no? Me ponía en el y yo decía, ¿para qué me muevo? Parezco tonta, ¿para qué me hago esto? ¿Y por qué no? Y entraba como en un
desasosiego, tristeza o de sinsentido sobre todo, ¿no? Y me quedé ahí bastante rato hasta que empecé a escribir. Entonces empecé a escribir un diálogo con un imaginario, con un señor que me daba clases de inglés acá y que es un viejito y me encantaba, entonces me empecé a inventar diálogos sobre un profesor y una alumna que nunca voy a hablar bien inglés, entonces empecé como a escribir por ahí, y luego empecé con el teléfono a firmar, a hacer juegos con mi hija de cómo maneja ella un cuerpo muerto no un niño maneja, no sé, como diferente, empecé a buscar otras cosas más que yo pensando en, ay, ¿cómo hago mi solo? ¿Cómo me muevo? ¿No? Empecé a buscar como otras maneras. Puede ser eso, filmar o escribir o coser. Empecé a hacer muñecas de trapo. Empecé a hacer muñecas de trapo. Y cuando hice las paces de que todo eso es parte de un proceso y que todo eso es válido también, como que me volvió como un poquito de tranquilidad, porque era mucho la exigencia de tienes que ser productiva y como no, manda, no tengo nada que hacer, no tengo trabajo, debería tener 7 solos, debería haber inventado más clases, ¿no? Como que tienes esa presión constante hasta que dije, maldita sea, no puedo más con esta presión, voy a hacer muñecas de trapo y voy a escribir un diálogo. Y cuando hice paz con eso, y estoy segura que en un futuro esa pinche muñeca de trapo o ese diálogo va a venir en las próximas coreografías o en las próximas creaciones. Es verlo como un todo y no ver que tengo que entrenar, tengo que bailar, tengo que hacer el solo. Es un todo. O simplemente el no hacer nada un rato. El engordarse bonito y estar tranquilo, todo eso es parte y eso va a ser bonito. Sí, de acuerdo, no hay que hacer nada. No. Adiós, vamos No, y a tenemos que dormir ser como todos. más, tenemos que ser como más buenos con nosotros, como más suaves con nosotros mismos. Es Sí, una dureza cabrona, ¿no? sí, sí, sí. Una exigencia innecesaria. Sí. Definitivo. Y nos quejamos de que la gente no lo hace, pero nosotros no lo hacemos a nosotros mismos todo el día continuamente. Creo que alcanzamos una última pregunta antes de ir finalizando. Y Sofía Marcelo, ¿qué libro te ha marcado e inspirado en esta trayectoria llena de vida y sensibilidad? Saludos desde Guerrero. Saludos desde Guerrero. Ay, sí, hay un libro, pero te lo puedo, no me sé el nombre, porque es que es agonía. Hay un libro maravilloso que te lo paso después, digamos que es el primer libro porque lo leí hace como 3 meses. Bueno, hay muchos libros, pero digamos que es un libro sobre la escena y sobre el arte y sobre el cuestionamiento que me gustaría mencionarlo, lo puedo poner después porque ahora no me acuerdo. Es como la agonía del arte o no sé bien el nombre, no me recuerdo, pero digamos que puede ser ese el libro que te pueda recomendar ahora. Pues gracias. O sea, tenemos que ir cerrando por tiempo porque solo tenemos una hora. Disfruté mucho hablar contigo. Me sentí muy Ay, yo acompañado también. y Me quitó el esperanzado. susto. Me quitó el Por susto de hablar en Instagram, pero bórrame esta cuenta falsa. Sí, Ya lo- nunca más nunca estoy. más. Esto solamente es once on a Esto lifetime. Ajá, estoy. ajá. Cometa Bueno, Halley. no Andrea me hagas necesita salir de subirla Instagram. después de esto. No, chicos, muchas gracias. Un placer compartir y ojalá que pasen más este tipo de cosas. Como dices tú, hay que acompañarnos más porque si no estamos jodidos, ¿no? Estamos muy Sí, solos y se hace más leve la cosa si Y estamos acompañados. bueno, también tengo que dar unos pequeños anuncios. Esto es Matryoshka en Casa, que es un programa que tenemos de entrevistas y de actividades. Los martes tenemos actividades y los jueves tenemos entrevistas. Somos una productora que busca visibilizar el trabajo de las mujeres que hacen artes escénicas. Y justo que los procesos de creación sean menos, como más seguros para las Ujú, mujeres, sean más pensándolo desde el acompañamiento, desde pues combatir muchas incertidumbres, ujú. buscar unirnos sobre todo. Estamos trabajando ahorita en una red creativa también de mujeres creadoras escénicas que han colaborado con nosotras y bueno, tenemos como varios programas ahorita. Como saben todos, ahorita en las artes escénicas estamos buscando otras maneras de subsistir y Matryoshka ahorita sí está haciendo unas producciones, pero también tenemos abiertas las donaciones.
Están en Instagram. Si alguien quiere aportar, si hay alguna actividad que le gustó, si hay alguna entrevista que le gustó y nos quiere invitar así de que la cervecita o el cafecito, tus 20 pesitos para comprarme mi café, pues súper agradecidos. Estamos todas, las del equipo. Y bueno, gracias a Marlene por acompañarme. Gracias por dejarme estar con ustedes. Gracias, Catania. No, gracias a ti. Gracias, chicos. Ay, De verdad, Catania. me parece hermoso el proyecto, así que síganle y lo que ocupen, aquí estamos un poco lejos, pero cerquita siempre, así que cuando quieran, aquí estoy. Gracias por decir ocupen. Me Ah, hiciste sentir en casa. viva el Ocu. Sí. Besos, abrazos Besos. Gracias, Gracias. a ti.